Bueno, tenemos en línea a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y queremos hablar sobre todo esto con él. Carlos, un gusto saludarlo. Patricia Lee en Cara Oseca lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias, Carlos. En primer lugar, bueno, un poquito las repercusiones del acto de ayer. ¿Qué opinión le merecieron? Mira, no lo vi porque en ese momento yo estaba también en un programa de televisión, después leí algunas noticias al respecto, pero me parece, primero, que no se corresponde con la investidura de un presidente, que en la situación económica, social y política que hoy está sufriendo nuestro país y nuestro pueblo, no amerita que un presidente en ejercicio haga un show, una fiesta, más que parecía un acto de campaña en un año en donde no hay elecciones. Bueno, realmente no comprendo el objetivo, quizás sea un objetivo personal que tenga el presidente Milei, de acuerdo a declaraciones que ha dado en los últimos días, de querer transformarse en un influencer a nivel mundial, un personaje destacado de la polémica mundial, de la ultraderecha. Bueno, no lo sé, pero claramente no lo votaron para eso. No lo votaron para eso, lo votaron para que solucione los problemas que ya arrastraba nuestro país de hace muchos años, que no se habían podido terminar de solucionar, y para que cumpla con su mandato y para que trabaje en la mejora de las condiciones materiales del pueblo argentino. No, claramente no lo está haciendo. Bueno, algunos han dicho que también Macri imitaba a Freddie Mercury y Alberto Fernández agarraba su guitarra, ¿no? Es decir, todos los presidentes han tenido una parte medio mediática, pero obviamente no hubo nunca un show en el Luna Park de estas características, ¿no? No, bueno, eran situaciones que se daban en el ámbito privado. Que yo no estoy diciendo que el presidente no puede tener una actividad en el ámbito privado. Lo que digo es que hacer un show en este momento, no sé para festejar qué cosa. Bueno, hablemos de eso entonces, hablemos de cómo está la provincia de Buenos Aires. Mira, la provincia de Buenos Aires está sufriendo una fuerte asfixia financiera por parte del gobierno nacional, que tiene tres orígenes. En primer lugar, el recorte de las transferencias no automáticas que realizaba hasta el año pasado el gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires, con distintos programas que tenían como objetivo sostener las situaciones en materia de calidad educativa, de atención sanitaria, de materia de seguridad. Después, las medidas económicas, macroeconómicas que llevó adelante el gobierno desde el primer día, que arrancaron con una devaluación del orden del 120%, la devaluación más grande de la historia de la Argentina, implicaron una recesión muy fuerte en la economía, y por lo tanto, cuando hay recesión, cae la recaudación del gobierno nacional y por lo tanto los recursos que se le transfieren a las provincias a través del régimen vigente de coparticipación. Y en tercer lugar, obviamente, esa misma recesión económica nos impacta en la recaudación de los impuestos provinciales, o sea que por las tres vías nosotros estamos sufriendo una asfixia financiera muy grande, un recorte de recursos muy grande, y a pesar de eso estamos haciendo esfuerzos fiscales muy importantes para poder sostener la producción, para poder sostener el empleo, para poder pagar salarios y aguinaldos en tiempo y forma, para poder continuar con las obras públicas que ejecuta el gobierno provincial, en un contexto en donde había 1000 obras públicas que estaba ejecutando el gobierno nacional en nuestra provincia y quedaron absolutamente abandonadas, se despidieron a los trabajadores, se retiraron las empresas por falta de pago. O sea, una tragedia productiva, una tragedia económica y una tragedia social. Estamos viviendo por culpa de las decisiones que ha tomado el presidente Milei y su equipo económico. Y hablando de la situación social, ¿qué nos puede decir, qué indicadores tienen de la provincia de cómo la está pasando la gente? Mira, hay indicadores que son a nivel nacional, digo, más allá de lo que pasa en nuestra provincia, que son muy preocupantes. Ayer se conoció el estimador mensual de la actividad económica, que obviamente mide desde que comenzó el año cuál ha sido el desempeño de nuestra actividad productiva, y mostró una caída del 8%. O sea, hay una reducción de la producción respecto del año pasado del orden del 8%. Lejos de crecer la producción en nuestro país, se está reduciendo muy fuertemente. También anteayer nos enteramos que hay
270.000 cuentas sueldo sin movimientos, lo que implica que hay 270.000 personas desde el comienzo del gobierno de Milei que se han quedado sin empleo. 270.000. También hemos conocido cómo se han disparado los índices de pobreza y de indigencia en general y en particular en los sectores de niños y adolescentes. Hoy en esos sectores puntualmente, que son los sectores obviamente que más requieren del apoyo del Estado, los sectores más vulnerables, los que se están formando para el futuro, tenemos un 70%, más de un 70% de situaciones de pobreza y un 34% de situaciones de indigencia. O sea que estamos viviendo una verdadera pesadilla social por culpa de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei. Bueno, también el gobierno de Milei ha establecido una relación muy, en algunos sentidos conflictiva, en otros de negociación con los gobernadores, pero ahora tenemos este estallido en la provincia de Misiones con la policía, con los docentes, con todo un montón de personal del Estado que está protestando y el gobierno ha dicho que es un problema de Misiones, que es un problema en la cual el Estado no se tiene que meter. ¿Ustedes cómo lo ven? El Estado Nacional. Sí, falso de toda falsedad. Sí, falso de toda falsedad, porque todas las provincias están teniendo distintos tipos de inconvenientes justamente por los resultados de las políticas y las decisiones políticas que ha tomado el gobierno nacional. Yo te decía cómo lo ha impactado en términos financieros a la provincia, pero también le pasa a las otras provincias. Probablemente si Misiones no puede pagar sus salarios o no puede dar una paritaria que siga al ritmo de la inflación, en parte importante tiene que ver con que le han recortado los recursos nacionales y con que la recesión económica le reduce la coparticipación y le reduce la recaudación propia. O sea que me parece que de algo se tienen que hacer cargo el gobierno nacional. Nosotros estamos viendo desde el principio del gobierno de Milei que funcionan, se mueven, como si fuese un gobierno nacional que no tiene responsabilidad sobre los territorios ni sobre la población, como si fueran solamente cuentas macroeconómicas lo que tienen que asegurar ellos, pero son responsabilidades que le da la Constitución al gobierno nacional, de intervenirse, de involucrar, de tener competencia primaria en muchas materias, en materia de seguridad, en materia de narcotráfico, en materia de educación, en materia de salud, en materia de políticas productivas, en materia de políticas científicas y tecnológicas, en materia de políticas universitarias. Bueno, no se hacen cargo absolutamente de nada, lo único que han hecho desde que comenzó el gobierno es devaluar la moneda y hacer un ajuste brutal y totalmente innecesario respecto de las condiciones macroeconómicas que estaban vigentes en el año pasado. Bueno, en este sentido, el presidente había propuesto el Pacto de Mayo, que no se va a firmar, obviamente, porque está sujeto a la aprobación de la ley Bases. ¿Cómo es esta relación, entonces, primero, del gobernador Axel Kicillof con el gobierno, y después, cómo ve las relaciones del gobierno con los demás gobernadores? Mira, el gobernador Kicillof tiene que hacer lo que le corresponde. El gobernador es gobernador de la provincia más grande de la Argentina, tiene un mandato del pueblo de la provincia de Buenos Aires totalmente distinto a las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Hay que aclarar que en la provincia de Buenos Aires el año pasado tuvimos 3 rondas de elecciones, tuvimos las PASO, tuvimos las generales y luego a nivel nacional tuvimos el balotaje. En la provincia de Buenos Aires nuestra fuerza política ganó todas las elecciones. Eso significa que el pueblo de la provincia de Buenos Aires le ha dado un mandato totalmente distinto al que está llevando adelante el gobierno nacional, que era de fortalecer derechos en materia de salud, en materia educativa, en materia productiva. Bueno, una política de crecimiento, una política expansiva como la que veníamos teniendo, una política de llevar adelante la obra pública que tanto necesita nuestra provincia, y por lo tanto lo que termina haciendo respecto del gobierno nacional es defender los intereses de los bonaerenses. Y eso significa reclamar los recursos que nos corresponden, protestar contra los recortes, pedir que se continúen las obras públicas que se estaban llevando adelante en la provincia y el gobierno nacional discontinuó. Hace lo que corresponde, se puso al frente de esa resistencia, se puso al frente de ese reclamo, porque la verdad que hay una definición muy, muy explícita del gobierno nacional de asfixiar a nuestra provincia. Y por otro lado, lo que está pasando ante la ausencia absoluta en sus responsabilidades del gobierno nacional es que los gobernadores de distintas fuerzas políticas, inclusive que en su momento fueron antitéticas, están empezando a trabajar en conjunto, con mucha cooperación, con mucha articulación. La provincia de Buenos Aires, hacerla de mayor escala de la Argentina, es la que tiene probablemente más oportunidades de cooperación y de articulación para ofrecer a las otras provincias, y nosotros solidariamente lo estamos haciendo. O sea que es un resultado natural de la deserción total y absoluta que está teniendo el gobierno nacional respecto a sus responsabilidades y a sus territorios.
Carlos, en este sentido yo he visto que el gobernador Axel Kicillof ha tenido una política especial hacia gobernadores que no son de su espacio político, como Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, y Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe. Es decir, Kicillof está proyectándose como un dirigente nacional que busca también trascender un poco a su espacio, ¿o no? No, mira, no necesariamente. Lo que nosotros hemos estado haciendo es lo que te comentaba antes, y que ha sucedido de una manera casi natural ante la ausencia del gobierno nacional, del no cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. Los gobernadores, que tienen obviamente un diálogo político, sobre todo en este contexto, han empezado a trabajar de manera conjunta en unos aspectos en donde se ha retirado el gobierno nacional. Puntualmente en el caso de Santa Fe había un problema puntual de mucha violencia, de muchos asesinatos a principio de año vinculados con el narcotráfico. Nosotros teníamos una reserva de patrulleros que la pusimos a disposición hasta que la provincia de Santa Fe pueda comprar nuevos patrulleros, pero además empezamos a coordinar acciones en la frontera norte de nuestra provincia para justamente tratar de evitar la proliferación, el tránsito de estupefacientes. En el caso de Chubut también había una crisis de orden sanitario, sobre todo en los pueblos del interior de la provincia de Chubut. Estaba intentando comprar nuevas ambulancias, eso demora un tiempo por las cuestiones administrativas y burocráticas, y nosotros estábamos entregando en la provincia ya más de 322 ambulancias, tenemos un cronograma de entrega de más de 50 ambulancias, pusimos temporalmente a disposición de la provincia de Chubut una serie de ambulancias que serán devueltas en tiempo y forma. Me parece que son formas de solidaridad entre provincias hermanas, obviamente, provincias del mismo país, ante la deserción total y absoluta del gobierno nacional. Por último, Carlos, para terminar, ¿cómo ve la reconfiguración del peronismo? Porque evidentemente tiene que surgir una oposición política a este gobierno en algún momento. ¿Cómo ve usted que esto se vaya a hacer adentro del peronismo? Mira, como corresponde, luego de una derrota tan dolorosa como la que tuvimos, ante un candidato tan desdibujado y con tan pocas propuestas como Milei, es necesario un debate, es necesaria una discusión sobre lo que pasó en nuestra fuerza política y bueno, tenemos que trabajar todos en conjunto, priorizando la unidad para construir una alternativa de gobierno para los próximos años en la Argentina. Esa es la forma y es un proceso que se va a desplegar de modo natural, obviamente que con algunas diferencias, con algunos matices que son sanos en el seno de una fuerza política, sobre todo de un frente político como es el nuestro, pero yo creo que terminará bien, terminará teniendo un resultado positivo y nos vamos a transformar, como siempre lo ha hecho el peronismo, en una alternativa de gobierno, en una alternativa de poder ante estas políticas que ya ni siquiera son neoliberales, las autopercibidas como anarcocapitalistas que está llevando adelante el presidente Milei. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos valiosos de su tiempo para Cara o Seca. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.